y en el principio era el verbo, o la palabra. Pero si nosotros leemos ese texto con atención, nos damos cuenta que levanta una serie de cuestiones que demandan la más profunda reflexión sobre el inicio del lenguaje humano. Y no solamente sobre el lenguaje, pero también sobre el pensamiento. Analicemos, ¿qué ha surgido primero, el pensamiento o el lenguaje? Por como es lógico, para hablar hay que formular en primer lugar los pensamientos en determinado idioma. Pero si, como defiende la teoría de la evolución, los humanos no hablaban en el inicio, ¿cómo podrían entonces pensar? Por eso es que las cuestiones de cómo, cuándo y por qué empezó el ser humano a hablar, todas ellas levantan varias dudas entre los antropólogos, especialmente en aquellos que buscan una comprensión del origen de la humanidad, pero que no creen que este origen fue fruto de un diseño inteligente. Es decir, que el ser humano no fue creado por Dios, y sí a través de un proceso evolutivo de varios años. Ahora, para los que creen en el relato bíblico del Génesis, eso no tiene ninguna complicación, pues Dios creó a Adán con la capacidad de hablar y entender el lenguaje usado en el cielo. Pero para los evolucionistas, eso puede ser un problema sin solución. Porque si entonces no existía un creador, y si nosotros somos frutos de una generación espontánea, bueno, entonces ¿cómo adquirimos la capacidad de hablar? ¿Con quién aprendemos a nos expresar por medio del lenguaje? Así que estas preguntas hacen aún más sentido si entendemos que todos los estudios realizados hasta hoy, hasta este momento, en el campo del lenguaje demuestran inequívocamente que para hablar necesitamos de alguien que nos enseñe y que nos estimule, pues solos nosotros nunca vamos a lograr aprender. Y el ser humano es incapaz de hacerlo. Incluso los especialistas que estudian el proceso del habla, ellos llaman a eso de gramática universal. Y la gramática universal solamente es desarrollada si hay exposición. Es decir, si el niño es expuesto a un determinado idioma, para entonces lograr desarrollar la capacidad para hablar. Y es entonces ahora a través de los datos que recibe que el niño va a armar su gramática. Pero ese desarrollo tiene un límite. Y si el niño no es expuesto a un determinado idioma hasta la adolescencia, entonces él tendrá serias complicaciones. Porque después de ese periodo, adquirir el hablar ya no será un proceso natural. Y la expresión a través del lenguaje será algo imposible. Y hay incluso relatos, y quizás ustedes ya hayan escuchado algún, que nos hablan de personas que fueron encontradas viviendo en la selva como animales. Niños que se han perdido y que fueron criados por lobos o por monos. Y bueno, yo tengo aquí algunas fotos sobre esto que les quisiera mostrar también. Aquí en esta foto tenemos una representación de la niña lobo que fue encontrada en México en el año 1845. Su hallazgo sucedió cuando se encontraba corriendo con los 4 miembros en el piso junto a otros lobos, atacando un rebaño de cabras y devorándolas. Y aunque esta niña fue capturada, bueno, ella logró escapar y en el 1852 fue vista nuevamente con 2 lobos, por lo que corrió asustada y nunca más supieron de ella. Otro caso aún es el de Jenny, la niña salvaje. Y aunque no la hayan encontrado viviendo con animales, ella vivió como un animal toda su niñez. El 4 de noviembre de 1970, unos asistentes sociales de Los Ángeles, en California, descubren un extraño caso de una niña de tan solo 13 años que había estado prácticamente toda su vida aislada del mundo. Y debido a los malos tratos de su padre, esta niña había quedado encerrada en una pequeña habitación toda su niñez. Y desde la habitación, ella no podía ver la calle, ni tampoco ningún elemento interior, ya que esta habitación estaba vacía. Ella solo podría ver sus ataduras y su cuerpo, y estos serían solo su fuente primaria de visión y tacto. Ella estaba también prohibida de emitir sonidos
y sus padres no le hablaban. Y ella viviría en estas condiciones hasta los 13 años de edad y 7 meses. Pero probablemente una de las historias de niños salvajes más antiguas y con mayor registro de pruebas y testimonios fue la de Víctor de Aveirón. Lo encontraron en 1797 en los bosques de Caen, muy próximo a los Pirineos. Y luego de varias capturas fallidas, los científicos finalmente lo localizaron y comenzaron a hacerle ciertas pruebas. El médico Jean Itard dio un nuevo tratamiento para mejorar el estado mental de Víctor y dejarlo una herencia a la ciencia para futuros casos similares. Pero desafortunadamente no dio resultado. Víctor seguía siendo muy violento y no pudieron enseñarle ni siquiera a hablar. Ahora, lo que quisiera resaltar es que en todos estos casos hay un denominador común. Y es que si esos niños, cuando empezaban a vivir con los animales, si ellos todavía no sabían hablar, entonces cuando ellos eran encontrados y eran ahora llevados para la civilización, ellos nunca lograron desarrollar el habla. Y lo mismo pasó también con el caso de Jenny, cuando en enero de 1972, cuando ella comenzó a utilizar el lenguaje por primera vez, ella no lograba vocalizar correctamente por haber estado tantos años reprimida de hacerlo. Y este caso de Jenny fue muy importante, pues tuvo una implicación directa con la idea de que existe entonces un periodo crítico para la adquisición del lenguaje, comprobando de esta manera lo que defendía el lingüista y el neocientífico Eric Lenberg, ya desde 1967, así como otros también antes de él, de que realmente existe un periodo crítico para el desarrollo del lenguaje humano. Y este periodo crítico necesita dos condiciones: tener un cerebro humano y una estimulación lingüística. O sea, existe una ventana temporal que nos permite adquirir el lenguaje. Y si no lo aprendemos durante ese tiempo, entonces nunca podremos hacerlo como es debido. Y este periodo crítico está situado en la más temprana infancia de las personas, durante el cual se aprende a hablar de una forma natural, sin necesidad de un pensamiento racional prácticamente. Y va, más o menos los 2 años hasta la pubertad. Por eso entiendan que eso no se trata de un misterio que la ciencia todavía no ha desvendado. Los especialistas ya lo descubrieron. El ser humano, para desarrollar el lenguaje, necesita aprender con alguien que hable. Y si no hubiese alguien en el principio, entonces es muy complejo teorizar cómo fue que nuestros antepasados empezaron a hablar. Y es justamente por esta dificultad que aunque haya varias propuestas sobre el cómo, el por qué, el cuándo y dónde el lenguaje tuvo su inicio, los especialistas reconocen que este es el problema más difícil de las ciencias humanas, tal como lo afirman Morten Christiansen y Simon Kirby en su libro Language Evolution. Y también les dejo este otro libro sobre el tema, que también es muy bueno, si es que desean más información sobre el asunto. Se titula, como pueden ver ahí, Manual de Oxford sobre la evolución del lenguaje. Ahora, para nosotros que creemos en un diseño inteligente, sabemos que Dios desde los tiempos más antiguos se comunicó con la humanidad. Más que esto, nosotros sabemos que Adán y Eva que interactuaron en diálogos con Dios. Y expresiones como, y mandó Jehová Dios al hombre, y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y también, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Todas estas expresiones indican que el lenguaje humano es tan antiguo como el propio ser humano. Y este proceso de comunicación divino-humano continuó durante algún tiempo, después de la expulsión de la raza humana del Edén. Y no solamente los humanos siguieron conversando entre sí, aún después de la confusión de la Torre de Babel, como también continuaron recibiendo mensajes divinos a través de personas electas por el propio Dios, para comunicarse entonces
con la humanidad. Los patriarcas Noé, Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos tuvieron revelaciones de Dios, pero con el pasar del tiempo, fallas de memoria de los transmisores del mensaje divino, así como fallas en la comunicación oral de los mensajes, hicieron con que la transmisión oral de Dios con un o otro individuo se tornara un medio inadecuado para preservar el contenido de la revelación dada a los hombres. Y por eso fue entonces necesario que los mensajes de Dios empezaran a ser registrados de alguna otra manera. Y en el libro de los Hebreos nosotros podemos leer: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Y qué significan estas palabras? Que muchos hombres de varias partes y en diferentes idiomas registraron en lenguaje humano la comunicación que recibieron de Dios. Y esos fueron instrumentos humanos que Dios utilizó para registrar en lenguaje humano su revelación especial. Y es de esta manera que surge entonces la Biblia, o sea, la palabra escrita inspirada por Dios.